Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video, nuevo año, y hoy vamos a ver la introducción a la endocrinología. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Primero vamos a explicar qué es lo que vamos a ver en este video. En este video vamos a ver las definiciones, qué es endocrinología, con qué se come, debo de saber para entenderle. Después vamos a ver los tipos de hormonas, que son la base fundamental de la endocrinología y las funciones principales de estas hormonas. No nos vamos a meter muy a fondo, solamente para que ustedes tengan, digámoslo así, que este video, como su nombre lo dice, es para que tengan una introducción, un panorama de lo que pueden esperar ver en las subsecuentes videos o en los subsecuentes temas de endocrinología. Definiciones. ¿Qué es endocrino? Endocrino o la palabra endocrino se refiere a las glándulas que vierten directamente a la sangre sustancias que segregan. ¿Pero qué sustancias? Bueno, esas sustancias que aquí la definición lo pone como sustancias, pues son las hormonas. Al final de cuentas, la endocrinología es la rama que estudia al sistema endocrino. El sistema endocrino está conformado por glándulas, órganos, y estas glándulas y órganos segregan o liberan al torrente sanguíneo o finalmente al líquido extracelular, es decir, fuera de la célula, liberan ciertas hormonas. Así que el sistema endocrino, si ustedes les preguntan cómo está conformado por tres grandes estructuras: las glándulas, los órganos, que finalmente producen hormonas. Y estas se liberan principalmente en la sangre, pero vamos a ver que también su fin, digámoslo así, su fin real de liberar hormonas es que van a llegar ya sea por la sangre o por el tejido adjunto o extracelular, van a llegar a tejidos u órganos del cuerpo. La endocrinología, a final de cuentas, es una disciplina científica y médica que se ocupa especialmente de identificar a las hormonas y los trastornos que éstas pueden llegar a tener. Obviamente, se encarga también de las glándulas y de los órganos que liberan estas hormonas, porque obviamente estos pueden tener trastornos, pueden ser atacados por una infección o pueden ser mutados o pueden salir defectuosos cuando una persona nace con alguna mutación en algún órgano o alguna glándula que tiene como trabajo generar una hormona. Pero que ahorita hemos hablado de qué es hormonas, 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 pero ¿qué rayos es una hormona? O sea, ¿qué definimos como una hormona? Las hormonas se definen como señales químicas o mensajeros químicos, que es el nombre que a lo mejor van a escuchar en el libro de Guyton, que se secreta al torrente sanguíneo principalmente y actúa sobre los tejidos distantes, generalmente con fines de regulación. Así que las hormonas tienen una función regulatoria en todo nuestro cuerpo y tienen un sinfín de funciones que ahorita van a ver el sinfín de funciones. Pero eso es lo que a lo mejor quiero que en esta clase se quede, que las hormonas son simplemente mensajeros o señales químicas que obviamente están formados por estructuras químicas, ya sea aminoácidos, péptidos, etcétera, etcétera. Que en otra ocasión o en otro video vamos a ver cómo es que se forman estas hormonas a través de estas estructuras: aminoácidos, lípidos, hidratos de carbono, etcétera. Ahorita quiero ver que entiendan que las hormonas finalmente son señales químicas, son todas estas señales que pueden unirse a lo mejor a un receptor en una célula y pueden tener una acción. Las múltiples actividades de las células, de los tejidos y de los órganos están finalmente coordinadas por los mensajeros químicos. Y esto es bien, bien importante que lo entiendan. Quiere decir que para que una célula se comunique con otra, ¿cuál es, digámoslo así, la manera de comunicarse? Pues la manera de comunicarse es con las señales químicas, con las hormonas, los mensajeros químicos. Por eso es que sí, bueno, llega a tenderse a ser muy
compleja la endocrinología, pero van a ver que se les va a hacer sencillo porque principalmente está asociada mucho a se va asociando, digámoslo así, una hormona con otra. Ahora vamos a ver la definición, vamos a ver los tipos de hormonas. La clasificación de las hormonas se puede dividir en muchísimos, o sea, yo les puedo hablar sobre definiciones sobre su estructura, ¿sí? La clasificación sobre su estructura, que algunas son formadas por aminoácidos, otras por el colesterol, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra definición, perdón, otra clasificación es por la manera en la cual se liberan, y esa es la que hoy les voy a contar. Los mensajeros químicos o las hormonas se pueden clasificar en neurotransmisores, hormonas endocrinas, hormonas neuroendocrinas, hormonas paracrinas, hormonas autócrinas y citocinas. Por si les llegan a preguntar una clasificación de este estilo, haciendo referencia a la manera en la cual se liberan, esta es la clasificación. Las neurotransmisores, ya lo hemos visto, sí, sí, compañeros. O sea, si ustedes tienen conocimientos del sistema nervioso central, las mismas hormonas, los mismos neurotransmisores que juegan un papel importante en la comunicación de neurona a neurona, haciendo sinapsis, aquí en el sistema endocrino también juegan un papel importante y también se le puede decir neurotransmisor a una hormona. Los neurotransmisores, pues si a lo mejor ya tienen conocimiento, son las hormonas que llevan a cabo su transmisión principalmente de una neurona a otra neurona, principalmente para su comunicación, es decir, la neurona postsináptica, que es esta, libera su hormona a la neurona presináptica, perdón, presináptica, postsináptica, para que obviamente se dé esa comunicación entre neurona y neurona a través de este mensajero químico o hormona. Ese es un neurotransmisor. Las hormonas endocrinas, que digámoslo así, son las más comunes o las que a lo mejor van a hablar más hablando del sistema endocrino, son estas. En este caso, yo les muestro un ejemplo a grosso modo de un folículo de la glándula tiroides. Para los que a lo mejor no conozcan, la tiroides se encarga principalmente de mantener el metabolismo basal y aumentarlo, el metabolismo basal de la persona. La tiroides se está compuesta por folículos, que son estos de aquí. Este es un folículo, de hecho, ¿no? Está conformado por un capilar, por células epiteliales cuboideas y por coloide, que no tiene como tal contacto con el capilar o con la circulación sistémica, que es esta. En el coloide es donde hay diferentes sustancias que van a permitir la formación de, en este caso, las hormonas tiroideas, que es la hormona que sintetiza la glándula tiroidea. Aquí, el chiste, aquí no quiero a lo mejor abundar mucho en su formación, pero es importante que recuerden que las hormonas tiroideas se forman en el coloide y después entran en las células epiteliales cuboidales para posteriormente liberarse hacia los capilares. Así que las hormonas endocrinas son las clásicas, digámoslo así, del sistema endocrino, las cuales son las que se liberan al torrente sanguíneo, las que un tejido, una glándula, una célula libera a la circulación sistémica o a los capilares. Esa es una hormona endocrina o eso le llamaríamos hormona endocrina. Cuando células que no son, ojo, que no son neuronas, liberan una hormona hacia el capilar. De esta manera. Por el contrario, las hormonas neuroendocrinas son hormonas que se liberan partiendo desde una neurona, que esta neurona las libera directamente hacia los capilares. Así que es muy importante que tengan esto en cuenta. Hormonas neuroendocrinas se liberan de una neurona a los capilares, endocrinas de una célula común
o de una glándula hacia el capilar. La cuarta, vamos a llamarlo tipo de clasificación, bueno, más bien clasificación de las hormonas, es las hormonas parácrinas. Como su nombre lo dice, para quiere decir junto a. Entonces, las hormonas parácrinas tienen la función de que las células que las sintetizan van a hacer que se liberen, pero en lugar de ir a lo mejor hacia la circulación, van a ir hacia la célula que está junto a ella, a la vecina, ¿sí? A la vecina de la célula van a ir y van a unirse obviamente al receptor para que tenga un efecto en esta célula o a la célula vecina. Las hormonas autócrinas, por el contrario, estas son como envidiosas, básicamente, porque ellas sintetizan, las células sintetizan una hormona y no dejan o sea, no la comparten, no son hormonas parácrinas, sino que esta hormona se une nuevamente a un receptor que la propia célula que eh, generó esta hormona, tiene. Entonces, aquí está el receptor. Vean que obviamente solamente se generó la hormona y se volvió a unir a un receptor de esta misma hormona. Hormonas autócrinas. Esas son las hormonas autócrinas. Y por último tenemos a las citocinas, que como tal las citocinas las vemos en dos ejemplos muy claros, que son los linfocitos y los adipocitos. Los linfocitos son las células de defensa del cuerpo, ya lo sabemos, en las inmunitarias, pero las citocinas tienen, digámoslo así, las características de una hormona endocrina, una hormona parácrina y una hormona autócrina. Es decir, estas citocinas, que en los linfocitos pueden ser las interleucinas, son sintetizadas por los linfocitos y estas interleucinas pueden ser liberadas, o estas citocinas pueden ser liberadas tanto hacia los capilares, que eso sería una hormona o lo consideraríamos una hormona endocrina, hacia una célula vecina, que sería hormonas parácrinas, o hacia él mismo, ¿no? Envidioso, él mismo se da la hormona y es hormonas autócrinas. Así que las citocinas, nuevamente, son un conjunto de las hormonas endocrinas, parácrinas y autócrinas. Esto es por parte de los linfocitos. Por parte de los adipocitos tenemos la leptina, que también se puede liberar hacia la circulación sistémica, hacia sí misma y hacia la vecina. Algunos ejemplos de las otros, digámoslo así, tipos de hormonas que existen. En este caso de los neurotransmisores, es decir, vamos a recordar un poquito, neurotransmisores que, digámoslo así, liberan su sustancia no al torrente sanguíneo, sino que a lo mejor a una célula o hacen sinapsis con otra neurona. En este caso, en los neurotransmisores, un ejemplo claro es la que tenemos en las glándulas suprarrenales. Estas de aquí son las glándulas suprarrenales. Si nosotros hacemos un zoom, las glándulas suprarrenales, para lo mejor les vamos a dar un contexto, pero las glándulas suprarrenales se dividen en dos, corteza y médula. La médula es la que ustedes están viendo aquí. La médula contiene a las células cromafines. Las células cromafines sintetizan adrenalina y noradrenalina. Aquí, estas células cromafines reciben inervación, es decir, reciben a neuronas. Reciben una neurona y obviamente esta neurona sintetiza noradrenalina. Esta noradrenalina es liberada hacia las células cromafines, que obviamente tienen receptores para la noradrenalina, y la noradrenalina provoca que la adrenalina y la noradrenalina que fueron sintetizadas ahí en las células cromafines sean liberadas a la circulación sistémica. Ese es un ejemplo de neurotransmisor. En cambio, las hormonas neuroendocrinas, que ya hemos visto que son hormonas que se liberan provenientes de una neurona,
y se liberan hacia el torrente sanguíneo directamente. Y, por ejemplo, tenemos al hipotálamo y a la hipófisis. Normalmente este es el hipotálamo, sí, este es el que está acá, y tiene una conexión con la hipófisis, que es esta de acá. Una de las sustancias de las que les voy a dar este ejemplo es la vasopresina. La vasopresina se sintetiza en unas neuronas especializadas que se llaman núcleo supraóptico. Es un conjunto de neuronas y así se le llamó, núcleo supraóptico. Este núcleo supraóptico finalmente sintetiza la vasopresina y la libera a través de sus axones, porque son neuronas, y estos lanzan sus axones hasta la hipófisis. La hipófisis se divide en dos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Esto es bien importante y elemental y que a lo mejor les va a salvar en un futuro. Adenohipófisis es definida así porque sintetiza sus propias hormonas aquí y aquí las va a sintetizar. Y neurohipófisis es porque es puramente nervios, o sea, aquí hay puros nervios, porque solamente llegan los axones eh, del hipotálamo. Pero aquí no se sintetiza nada, no se sintetiza nada, es bien importante. Así que si a lo mejor les dicen, no, es que en la neurohipófisis se va a sintetizar la vasopresina, falso, es falso, porque ya vemos que la vasopresina se sintetiza en el hipotálamo y a través de los axones es traída hacia la neurohipófisis. Así que, como es una hormona neuroendocrina, la vasopresina tiene que ser liberada de una neurona, que es en este caso esta neurona, hacia el torrente sanguíneo. Una vez llegado al torrente sanguíneo, la vasopresina tiene una función en la cual viaja hasta los túbulos colectores medulares del riñón, ¿sí? Aquí lo que hace es principalmente activar o unirse a receptores de las células epiteliales o las células epiteliales del tubo colector medular y activar la apertura de canales de acuaporinas y también la síntesis de canales de acuaporinas. Estas acuaporinas generan una reabsorción de agua en el riñón. Así que, a grosso modo, la vasopresina tiene un efecto antidiurético, porque de hecho así se llama, así le conocen también, hormona antidiurética, porque deja de eh, o impide que la agua salga de nuestro cuerpo y la retiene. Y aprovechando que ya estamos en este ámbito o dibujando todo esto, voy a explicarles el último ejemplo de una hormona endocrina. Y para esto tenemos a la adenohipófisis, que les había contado que la adenohipófisis tiene su nombre así porque contiene, de hecho, todas las células que aquí sí se va a sintetizar, aquí sí hay células especializadas. No, ojo, no son hormonas, perdón, no son neuronas, sino que son células especializadas que la adenohipófisis tiene. Algunas de estas son las células alfa, las gamma, las beta, las delta, las células acidófilas, pero al final de cuentas, cada una de estas sintetiza ciertas hormonas que más adelante vamos a ver, pero vean que aquí están los sinusoides, que son las capilares que obviamente cuando se libera una célula, una hormona que se sintetizó en alguna de estas células, va a ser liberada al torrente sanguíneo fácilmente. Uno de los ejemplos más claros son las hormonas endócrinas. Unos de los ejemplos más claros, perdón, son la hormona del crecimiento, que se abrevia de esta manera, GH o Growth Hormone. Esta hormona de crecimiento se sintetiza por las células acidófilas. Las células acidófilas sintetizan esta y es liberada hacia los sinusoides, que finalmente entran a la circulación sistémica. Y aquí la hormona del crecimiento puede, en general, como la hormona tiroidea, estimular muchísimas células, porque muchísimas de estas células tienen receptores para esta hormona. Y esto es un tema bien clave que ustedes entiendan. Si la célula que quiero estimular no
tiene el receptor para mi hormona, la hormona no le va a hacer nada. No le va a hacer ni, o sea, no le va a hacer nada. A fuerza tiene que haber un receptor para esa hormona para hacer el mensaje o para recibir o para que la célula reciba ese mensaje y hay un cambio químico o conformacional en esa célula. Es bien importante. De hecho, esta definición que les acabo de decir se llaman tejidos efectores. Son zonas o tejidos que tienen al receptor indicado para la hormona indicada y que de esta manera son efectores. Los múltiples sistemas hormonales, ahorita ya vimos los tipos. Ahorita solamente les quiero mostrar que si ustedes se dan cuenta, las hormonas tienen un sinfín de funciones, pero aquí les resumo las o las principales, perdón. El metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, el equilibrio electrolítico, la reproducción y el comportamiento. Y durante esta plática vamos a ver un poquito de cada una de ellas, cuáles, o ustedes van a poder identificar algunas hormonas que estén en el metabolismo, por ejemplo, cómo se sintetiza, o más bien cómo se produce o cómo se guardan la glucosa que nosotros consumimos, pues a través de la insulina, ¿no? Esto es el metabolismo. El crecimiento, pues aquí ya habíamos visto la hormona del crecimiento o la hormona tiroidea en el desarrollo o en el equilibrio hidroelectrolítico, como lo habíamos visto en la hormona antidiurética o vasopresina. La reproducción, ahorita vamos a ver, obviamente están los andrógenos, que finalmente la testosterona, los estrógenos, la progesterona. En el comportamiento hay un sinfín, pero algunas de ellas son, por ejemplo, la melatonina, que tiende a inducir en el sueño. Otro de ellos es la leptina, que también hablábamos, que produce el tejido adiposo, y esta leptina genera una saciación del apetito, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver todas las hormonas. ¿Y qué, Daniel? ¿Cómo? No, 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 no puede ser. Todas las hormonas no. No, no, no. Solamente vamos a ver, para que no se les haga tedioso. Les digo, esto es como un resumen. O sea, aquí no, relájense, no, no tienen que memorizar todas estas hormonas ahorita. Conforme a la marcha, van a empezarlas a memorizar. Aquí solamente se las voy a mostrar para que ustedes digan, ah, ok, esta es acá, esta es acá. De acuerdo a Guyton, que es el libro base en el cual me estoy basando, existen aproximadamente, o lo que Guyton muestra, aproximadamente unas 40 hormonas. Así, así nada más. 40 hormonas. Es decir, 40 nombres se tienen que aprender con sus funciones y con sus pros y contras. Así de complejo es la medicina. Pero vamos a hacerlo un poquito aligerado. Les digo, solamente este video es para que, o esta clase es para que ustedes se vayan dando cuenta dónde están las hormonas, etcétera, etcétera. Ahorita no necesito mucho que se los memoricen. En el cerebro, vamos a comenzar por el cerebro, existen tres estructuras bien imprescindibles que se tienen que aprender o que tienen que saber que esas tres estructuras sintetizan hormonas. La primera de ellas es el hipotálamo. O sea, sí o sí el hipotálamo, ¿por qué? Porque el hipotálamo así ya de una genera 6 hormonas. O sea, genera 6 hormonas que de una ya nos están dando problemas ahí. 6 hormonas. Todas ellas, si se dan cuenta, son liberadoras de tirotropina, etcétera, etcétera, porque de hecho estas hormonas del hipotálamo se vierten hacia o tienen estimulaciones, ¿sí? Lanzan sus axones finalmente, o bueno, más bien perdón, por el torrente sanguíneo, su estímulo hacia el adenohipófisis, que es ahí donde hacen un efecto. La hipófisis, en este caso, habíamos visto que se divide en dos, adenohipófisis y neurohipófisis.
La neurohipófisis y la adenohipófisis, si ustedes se dan cuenta, ya con el hipotálamo y la hipófisis ya tenemos 14 hormonas. Habíamos visto que la neurohipófisis se sintetizaban y en la neurohipófisis solamente se dejaban. Por eso es que nada más les pongo un asterisco para que ustedes tengan presente que tanto la vasopresina y la oxitocina no se sintetizan en la neurohipófisis, simplemente se dejan ahí o ahí se liberan, pero en sí se sintetizan en el hipotálamo. La glándula pineal es la tercera estructura que quiero que ustedes recuerden y la glándula pineal sintetiza la melatonina y con eso tenemos 13 hormonas ya, de las 40 que les voy a poner. Ahora, ya pasamos, digámoslo así, en la cabeza o en el cerebro. Vamos a pasar a hormonas que se sintetizan en el tórax, es decir, del tórax hacia arriba. Ustedes nada más piensen del tórax hacia arriba. En el tórax se sintetizan la tiroides, bueno, más bien se encuentra la glándula tiroides, que es la encargada de sintetizar dos cosas, bueno, más bien tres, o bueno, las hormonas tiroideas, que son la tiroxina y la triiodotironina, y la calcitonina, que no es una hormona tiroidea como tal. Esta calcitonina tiene una regulación sobre el calcio, valga la redundancia, de hecho así se llama calcitonina, básicamente. Pero estas son las hormonas que se sintetizan en la tiroides. Con estas llevamos 18. Ahí en la tiroides, no nos vamos muy lejos, detrás de la tiroides hay unas bolitas pequeñitas que también son glándulas y son las glándulas paratiroideas. Dos de cada lado, así como está en la imagen. Dos de cada lado por detrás de la tiroides, por eso es que la tiroides se ve un poquito transparente para que ustedes puedan ver que están por detrás de estas paratiroides. Y aquí en la paratiroides se sintetizan la hormona paratiroidea. Vaya nombre, ¿no? La hormona paratiroidea, que también tiene una regulación en el calcio. Ahorita vamos a ver todas estas funciones. Solamente a lo mejor les menciono todas estas. Y en el tórax, todavía no pasamos al abdomen. En el tórax tenemos también al timo, que como tal el timo empieza a, a desaparecer cuando somos adolescentes y bueno, mucho menos en la adultez. Es muy importante en la infancia, en la niñez, porque es el, vamos a llamarlo así, máquina que genera que nuestros linfocitos se maduren y estén al 100 para que no maten a nuestras células, digámoslo así, eh, nuestras células del cuerpo que no deberían de matar, ¿sí? O sea, aquí en el timo, básicamente el timo es como de que, mira, esta es la célula de, del cerebro, esta es la neurona, esta es la célula del riñón. Estas no las mates, por favor, linfocito. Solamente no las mates y ya, te liberamos y ya, te maduramos, etcétera. Eso es lo que hace el timo en la niñez. Entonces, el timo tiene también hormonas que son la timoyotina y timulina, la timosina y el factor humoral tímico. Y ahí mismo, en el corazón, en el corazón tenemos una hormona que también se ha empezado a estudiar y que sintetiza en la aurícula. Es el péptido natriurético auricular. Y con eso terminamos la parte del tórax y ya con el cerebro y el tórax tenemos 23 hormonas que ustedes pueden decir, las 23 hormonas de arriba para el tórax. Ahora vamos a ver las del abdomen. En las del abdomen, sí son ya bastantes, ya empiezan a ser bastantes. Y vamos a empezar con el estómago. En el estómago, la principal que ustedes tienen que saber es la gastrina. De ahí está el páncreas, que en el páncreas, pues yo creo que ya por otras materias lo han de saber, pero en el páncreas se sintetiza la insulina y el glucagón. Así es, compañeros, la insulina y el glucagón. Y en las glándulas suprarrenales, que son las que les acabo de explicar hace un momento, que están por arriba del riñón, tenemos a el cortisol, la aldosterona, la noradrenalina y la adrenalina. Y con esto ya tenemos 30 hormonas pistas. Ya nada más nos faltan 40, ¿eh? O sea, ya no nos faltan 40. Perdón, ya nada más nos faltan 10. En los riñones, fíjense que también se sintetizan hormonas, está la renina, la 1,25 dihidroxicolecalciferol
y la eritropoyetina. En el intestino delgado está la secretina y la colecistocinina, y ya con estas tenemos 35 hormonas. Ven que aquí hay como una grasita a los lados, y es porque también ahí está el tejido adiposo, y que habíamos visto que los adipocitos, que son la formación inicial del tejido adiposo, son, sintetizan la leptina. Aquí, con la leptina, vamos a terminar lo que es cerebro, tórax y abdomen. Y con estas tenemos hasta ahorita 36 hormonas. Vamos a terminar con la parte pélvica o la parte pélvica hacia abajo. Ahí en la parte pélvica, pues va a depender obviamente si la persona es hombre o mujer. En este caso, o tiene un aparato reproductor masculino o aparato reproductor femenino. En el caso del aparato reproductor femenino están los ovarios. Los ovarios sintetizan estrógeno y progesterona. Y los testículos, en cambio, sintetizan testosterona. Y ya, si ustedes se dan cuenta, todas estas son, como tal, 39 hormonas que tiene el Gayton. Pero también cuando hay procesos que son también fisiológicos, empiezan a sintetizarse otras hormonas. Qué increíble, ¿no? Y ese proceso que es tan peculiar es el embarazo. Porque cuando sucede el embarazo, la placenta produce otras hormonas. En este caso es la gonadotropina coriónica humana y la somatomamotropina humana, así como los estrógenos y la progesterona que ya hemos visto, haciendo un total de 41 hormonas solamente aquí. Ojo, obviamente existen más hormonas, habrá otra persona que esté viendo el video y no, es que hay más hormonas, es que esta no es una hormona, ok, pero estas son las principales, las esenciales, vamos a llamarlo así. Que se han descubierto más hormonas, sí, es verdad, pero estas son las principales. Y aquí está un cuadro de las funciones principales de las hormonas. Este cuadro que les creé, y de hecho este cuadro está desde, yo creo que tiene, ¿saben cuándo? Como 2 años que lo creé. Lo creé principalmente para clases que daba con mis compañeros y les enseñaba también el sistema hormonal. Y bueno, ahorita lo modifiqué para ustedes, para esta clase, y quiero enseñarles cómo está funcionando este esquema o esta tabla. Primero, si ustedes se dan cuenta, está la hormona y la acción. Hormona, acción, hormona, acción, hormona, acción. Entonces, aquí, esta tabla es especial a las otras que van a ver después, porque esta tabla, fíjense que empieza con las hormonas, pero estas hormonas, todas estas que ustedes ven acá, se sintetizan en el hipotálamo. Y como les había dicho, estas hormonas tienen la función, o sea, ya como tal tienen una función nata de estimular a las hormonas que se encuentran en la hipófisis. Así que, por ejemplo, vamos a ver nada más un ejemplo porque obviamente hablar de todas estas es complejo, pero por ejemplo, la hormona liberadora de la tirotropina que se sintetiza en y el hipotálamo va a estimular, perdón, a la hormona estimulante de la tiroides que se sintetiza en la hipófisis. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos dos hormonas mencionadas. De ahí, la hormona estimulante de la tiroides estimula, como su nombre lo dice, a la glándula tiroides que sintetiza hormonas tiroideas. Y así sucesivamente. Con las glándulas suprarrenales, vean que tiene el mismo sistema hasta llegar a las glándulas suprarrenales y esta glándula suprarrenal es sintetizar, obviamente por la estimulación de la hormona adrenocorticotropa, el cortisol, la aldosterona y la noradrenalina. Y vean aquí todas las funciones que estos tienen, así como la hormona tiroidea que les mencionaba, que incrementa el índice metabólico basal, pero hay algunas hormonas que pues no tienen esta secuencia, ¿no? O sea, aquí, si ustedes se dan cuenta, si ustedes a lo mejor quieren aprender
perdón, si ustedes se aprenden esta secuencia, ustedes sin darse cuenta ya se aprendieron tres hormonas de golpe: hormona liberadora de tirotropinas, hormona estimulante de la tiroides y las hormonas tiroideas. E igualmente aquí arriba, hormona liberadora de corticotropina, hormona adrenocorticotropa, cortisol, aldosterona, noradrenalina y epinefrina. Les digo que se va haciendo más sencillo en este aspecto. Pero hay algunas que llegan nada más a que, por ejemplo, en la hormona liberadora de la gonadotropina, esta se sintetiza en el hipotálamo, estimula a las células que sintetizan la hormona estimulante del folículo en el hipotálamo, perdón, en la hipófisis, y esta hormona estimulante del folículo estimula ya directamente a los ovarios, a los folículos ováricos, o regula la espermatogenia testicular. Aquí ya como tal el FSH ya no tiene una implicación de liberar o a estimular otra hormona, etcétera, etcétera. Aquí lo que ustedes ven de retroalimentación negativa es un término bien importante que básicamente, bueno, bien importante en el aspecto de fisiología, sistema del sistema neuroendocrino o endocrinólogo, porque es el sistema que normalmente utilizan todas las hormonas. Es decir, cuando el cuerpo ve que se ha estimulado adecuadamente o se está cumpliendo las satisfacciones de una célula, el cuerpo lo detecta y para la acción inicial que generó esa estimulación. ¿Para qué? Para que no haya una sobreproducción y estemos dentro de una retroalimentación positiva. Eso es la retroalimentación negativa. Ahorita nos vamos a meter mucho en la retroalimentación negativa hasta que empezamos a ver cómo funciona, que es la primera parte, que es lo que les voy a hablar sobre las hormonas liberadoras de la tirotropina. Perdón, las hormonas del hipotálamo y de la hipófisis. Pero ahorita solamente traten de entender cómo funciona este tipo de sistema, el sistema endocrino. Les digo aquí, igual, la hormona liberadora de la gonadotropina estimula la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante estimula a los estrógenos, a la testosterona, a la progesterona, que obviamente están individualizados en cada uno, ya sean los ovarios o en los testículos, y tienen su función. Y si ustedes se dan cuenta con este esquemita, ya hemos visto 20 hormonas. O sea, ya con este esquema se saben 20 hormonas, tanto su acción como cuáles son. Sigamos con el siguiente tabla. En esta tabla es un poquito más sencilla porque como tal, en algunos casos, las hormonas no se van a basar en el estímulo de que otra hormona la estimuló, sino que van a ser sustancias externas, como por ejemplo que esté bajo el potasio en la sangre, que esté bajo el potasio, perdón, que esté alto el potasio, o que esté bajo el sodio, o que esté bajo la osmolaridad, o que haya un aumento en la presión arterial. Son finalmente cosas que como tal no son hormonas que estimulen a estas hormonas para que se sinteticen. Por eso es que nada más están aquí, así, mostradas, ¿no? En este caso, la hormona antidiurética, pues se sintetiza en el hipotálamo. Aquí está la imagen del hipotálamo. Se libera en la hipófisis, ya lo sabemos, y tiene la acción de incrementar la reabsorción renal del agua, vasoconstricción, aumento de la presión arterial, etcétera, etcétera. Les digo, cada una de estas se estimula por otros medios que no son hormonas, o sea, directamente no son las hormonas. No son otras hormonas, sino que son otros medios, ¿vale? Entonces, eso es por parte de esta tabla. Y con esto ya hemos visto 31, 31 hormonas. Para finalizar, tenemos otra de estas. Les digo, aquí no, no necesito que a lo mejor se lo memoricen. Les digo, estos esquemas a lo mejor ustedes los pueden leer un poquito con más calma, con más detenimiento, para no hacer tan largo el video. eh, Porque vamos a ver cada una de estas hormonas en este año. Espero traerles, les digo,
cada una de estas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, muchas de esas hormonas estimulan, pero en este caso la leptina inhibe el apetito, estimula la termogenia, ¿no? Y con esto se concluyen las 41 hormonas que hoy les presento. Pero les digo, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Eso sería todo, compañeros, por el video de hoy. Espero que, o por el video de esta semana. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales donde pueden ver resúmenes, pueden ver esta tabla también, tenerla ahí a la mano. También Patreon, donde pueden unirse y tener estos videos antes que nadie, mínimo un día antes, para que ustedes estén más preparados. Y mi canal, o más bien mi página web, donde encuentran esta diapositiva, por si ustedes gustan tenerla, a lo mejor quieren exponerla en su escuela, o etcétera, etcétera, o les sirven los dibujitos, pues ahí los pueden obtener. Por el momento sería todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si tienen alguna duda o quieren corregirme en algo, son pues dadores a que lo puedan hacer aquí abajo en los comentarios. Tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.